voy a recalcar el orden y la secuencia en la que tenemos que hacer el examen neurológico. Hemos dicho que el examen neurológico es fundamental junto con el interrogatorio para poder establecer el diagnóstico por el cual el paciente está haciendo la consulta o la visita al, al médico. Entonces, para poder establecer ese orden cronológico en el que vamos a examinar, vamos a dividir y ordenarnos en la exploración del sistema nervioso. Y la semiología neurológica, como habíamos visto en la anterior clase, se divide en la exploración de 10 áreas. Y la primera de ellas es la exploración de las funciones cerebrales superiores. Las funciones cerebrales superiores son las funciones cognitivas todas las funciones que ustedes ven al frente son las funciones que cumple, en realidad no se las puede medir de forma instrumental, es decir, a través de un examen, de un estudio imagenológico o de un estudio laboratorial. Prácticamente estas funciones cerebrales superiores son las funciones, es el producto casi del pensamiento en algunos casos, y es la conjunción de muchas áreas del cerebro que dan a conocer cada una de estas funciones, que son prácticamente abstractas. Espérenme un segundito, por favor, chicos. Entonces, vamos a empezar evaluando a nuestro paciente con la primera función cognitiva, que es la conciencia. La conciencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de poder reconocer su entorno y de relacionarse con el entorno, y el reconocimiento con el interior mismo, es decir, con su pensamiento. La conciencia normal tiene dos componentes distintos, pero que son interdependientes. Uno de ellos es la capacidad del sistema reticular activador ascendente, y la otra es el contenido del cerebro, es decir, el estado de vigilia, que está a cargo del sistema reticular activador ascendente, y el otro, que es la actividad mental. Estos dos son los que nos dicen estar interior, y estar también conectados con nuestro propio pensamiento a través de la actividad mental. O sea, permiten a las personas conocerse a sí mismos, conocer a los demás y al entorno. Ahora bien, los mecanismos anatómicos y fisiológicos que mantienen la conciencia normal dependen de una adecuada interacción entre estos dos elementos y de ambos hemisferios cerebrales y el sistema reticular activador ascendente. Estas dos estructuras mantienen un círculo de retroalimentación que funciona de manera integrada. Cuando un paciente tiene una lesión aguda en estas estructuras, ya sea hemisférica o del sistema reticular activador ascendente, aparecen los trastornos de la conciencia, ya sea por un déficit del sistema reticular, lo que no permite valorar el contenido mental, es decir, cuando el sistema reticular activador ascendente se altera, hay un deterioro de la vigilia.
cuando hay un deterioro de la vigilia, no podemos conocer el contenido de la actividad mental, que prácticamente es el pensamiento, el razonamiento, el cálculo, la memoria, que son las funciones cognitivas propiamente dichas. A esta alteración de la conciencia, que llega hasta el estado de coma o la muerte encefálica, puede ir en diversos grados de alteración, como vemos al Alzheimer. El primer, el primer estado de vigilia, o más bien el primer estado de la conciencia, prácticamente es la vigilia. La vigilia es en el estado en el cual nosotros tenemos íntegros tanto el contenido mental como el sistema reticular activador ascendente, que nos permiten estar alertas y conscientes respecto de lo que sucede en nuestro entorno y con nuestro interior. El primer estado de alteración de la conciencia se llama confusión. En la confusión, lo que nosotros encontramos es una disminución del nivel de alerta de carácter leve. Se asocia a desorientación temporoespacial y falta de atención. Entonces tiene estas tres características: disminución de la alerta, desorientación temporoespacial y falta de atención. El estado de confusión se puede presentar en trastornos tóxicos y metabólicos. Pueden, además a la confusión, asociarse delirio, es decir, ver cosas que no existen, o tener un proceso además de agitación psicomotriz. Puede estar también asociado a conductas y actividades motoras anormales. El estado de confusión por sí mismo no corresponde a una alteración neurológica, es decir, el síndrome confusional no es sinónimo de que haya una enfermedad neurológica. Como lo he mencionado, más bien corresponde a un proceso tóxico o metabólico, como ser alteraciones del nivel de la glucemia, sean hiper o hipoglucemias, las hiponatremias fundamentalmente, los trastornos hidroelectrolíticos pueden condicionar confusión. Los procesos anémicos agudos pueden condicionar confusión, y todos los procesos infecciosos, desde un resfrío intenso, las neumonías, las infecciones urinarias, se pueden acompañar de confusión. Por lo que ustedes pueden ver, en ningún caso corresponde la confusión a un problema neurológico, sino más bien sistémico, en el que el cerebro es víctima del resto de la disfunción orgánica. El siguiente nivel de alteración de la conciencia se llama estupor. El estupor es un estado en el cual el paciente está dormido, pero que despierta con la aplicación de estímulos nociceptivos, es decir, cuando le estimulamos con dolor o cuando hablamos fuerte al paciente, el paciente se despierta, se conecta, conversa con nosotros, y cuando deja el estímulo de estar presente, vuelve a dormir. A eso se llama estupor. El siguiente nivel de alteración de la conciencia se llama el estado vegetativo persistente, que también se llama la inmovilidad silenciosa, que caracteriza más bien a los procesos crónicos. En este caso, la característica es que el paciente recupera los ciclos de sueño y vigilia, es decir, el paciente duerme en la noche y despierta en la mañana, mantiene las funciones vegetativas, es decir, hay sudoración, hay emisión de sebo en la cara, hay emisión de lágrimas, pero no hay contenido mental demostrable, es decir, no podemos conversar con el paciente, no tenemos posibilidad de saber si hay alguna emisión de pensamiento o razonamiento, es decir, de alguna función cognitiva que nos haga conocer si el pensamiento está presente en ese paciente. Ahora bien, este hecho de que no podamos tener forma de demostrar que hay contenido mental nos hace inferir que no hay funciones afectivas ni cognitivas en esta alteración. El estado vegetativo persistente se presenta en lesiones frontoorbitarias y del cuerpo calloso. También se presenta en encefalopatías hipóxico-isquémicas o en estadios terminales de enfermedades degenerativas y metabólicas, como son las demencias
o finalmente en trastornos embrionarios como las personas con anencefalia, que en realidad son seres humanos que prácticamente no tienen mucho tiempo de vida. El siguiente nivel de alteración de la conciencia se llama cautiverio o trabadura. Espérenme un segundo, por favor. Disculpe, entonces, les decía que en el siguiente nivel de alteración, que se llama cautiverio trabadura, lo que encontramos es una afectación bilateral de las vías largas y de otras estructuras hemisféricas encefálicas que expresan clínicamente una cuadriplegia y una parálisis de pares craneales bajos, lo que impide al paciente la deglución y la comunicación motora, es decir, la capacidad de expresión, debido a que los pares bajos son los que se encargan del control de la deglución y de los movimientos, es decir, de todo el aparato fonatorio. De tal forma que la persona que sufre este síndrome queda solamente con movimientos verticales de los ojos y parpadeo, que es la única posibilidad que tiene esta persona de comunicar que tiene conciencia, es decir, que tiene contenido mental. ¿Cuáles son las afecciones que pueden generar un cautiverio? Son las trombosis de la arteria basilar o tumores del puente y enfermedades degenerativas. Hay una película que en realidad está basada en un hecho real que se ha escrito en un libro que trata la experiencia de vida de un periodista francés que sufre efectivamente un infarto en el tallo cerebral, que al momento en que él despierta del ictus propiamente, se ve imposibilitado de movilizar del cuello para abajo, pudiendo solamente mover los ojos. Pero él, como era un periodista, era escritor, mm, por cosas de la vida, la fisioterapeuta cae en cuenta que él podía expresarse a través de los movimientos de los ojos. Entonces le contrata a la familia, le contratan una secretaria que a través del recitar el abecedario le dicta un libro, porque él pestañaba con la palabra que él quería que se escriba, y de esa manera se tiene conocimiento de que una persona que está en este síndrome de tarabadura tiene contenido mental. Entonces, de esa manera él ah, nos hace conocer todas las incomodidades, toda la percepción que tiene de su condición desde su postura como paciente trabado, ¿no? O sea, en realidad el paciente está cautivo de su propio cuerpo, no tiene posibilidad de comunicarse con el exterior.
Y ustedes tal vez pueden encontrar la película para poder verla y entender de qué se trata, pero sobre todo entender la posición del paciente en una situación así. El siguiente nivel de alteración es el coma. En el coma, en realidad, se pierden todas las funciones de la vida de relación y solamente se mantienen las funciones vegetativas. O sea que hay un trastorno de la capacidad para la conciencia, que hemos dicho que se localiza en el sistema reticular activador ascendente, que se expresa en este caso por la ausencia de vigilia. O sea, es un paciente que está dormido. Esta condición no nos permite a nosotros valorar adecuadamente el contenido mental, o sea que no sabemos, a diferencia del cautiverio, si el paciente está percibiendo lo que sucede en el entorno, si hay pensamientos, razonamiento, etcétera, 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 que ya es el contenido mental, pero que no es posible evaluarlo debido a la ausencia de vigilia. Este coma se genera porque el segmento pontomesencefálico y el hipotálamo posterior son los que están alterados y son incapaces de activar a la corteza cerebral. Estas tres estructuras, es decir, el tegmento pontomesencefálico, el hipotálamo posterior y el tálamo, son los encargados de despertar a la corteza cerebral para que pueda mantenerse la vigilia. Para poder evaluar de manera más objetiva la alteración de conciencia que está caracterizada por el coma, he diseñado la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, si bien ha sido diseñada fundamentalmente para evaluar a aquellos pacientes que han tenido un trauma craneoencefálico, es aplicable para cualquier otro tipo de coma o de alteración de la conciencia por su facilidad y capacidad de interpretación sencilla. Entonces, la escala de coma de Glasgow tiene tres criterios para evaluar. Ustedes pueden ver que tiene la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, que son las que se evalúan. Esas son las tres categorías de evaluación, donde la máxima puntuación es 15, es decir, se puntúa sobre 15. La apertura ocular, que tiene puntaje máximo de 4, que corresponde a la apertura ocular espontánea, es decir, la persona abre de manera espontánea, está despierto con los ojos abiertos. Eso corresponde a 4 puntos. Apertura ocular a la orden verbal se puntúa 3, al estímulo doloroso 2 y no hay apertura ocular 1. La respuesta verbal tiene, en esta categoría se tiene 5 como máximo de puntuación, donde hay una respuesta verbal orientada que vale 5, confusa 4, con palabras inapropiadas 3, con palabras incomprensibles 2 y sin respuesta o con tubo orotraqueal se puntúa 1. La respuesta motora cuya máxima puntuación es 6, que corresponde a obedece órdenes, es decir, nosotros le pedimos al paciente que mueva los brazos o levante los brazos o cierre los ojos, son 6. Localiza el dolor, es decir, hacemos un estímulo nociceptivo y localiza el dolor, es 5. Retira el dolor, es 4. Hay flexión al dolor, es 3. Y extensión al dolor, 2. Y sin respuesta, es decir, no hay movimiento, es 1. Vean ustedes que si el paciente califica con la menor puntuación en las tres categorías, por ejemplo, tendríamos una escala de Glasgow de 3. ¿Cómo interpretamos entonces? Si la puntuación es de 15 a 13, se trata de un coma leve. Si puntúa de 12 a 9, es un coma moderado. Y si es menor a 9, es un coma grave, o sea, o un coma severo, que nos está hablando de un severo compromiso central. En este caso, en aquellos pacientes que tienen de 8 o menos de 8 en la puntuación en la escala de Glasgow, tienen indicación de intubación orotraqueal. No independientemente de que haya o no haya alteración o patología respiratoria, este paciente con esa puntuación de Glasgow
debe ser intubado debido a que hay riesgo de que el paciente o deje de respirar o de que se broncoaspire. El nivel de vigilia está tan deteriorado que el paciente es incapaz de defender su vía respiratoria o de seguir respirando. Esa es la justificación de la intubación en un paciente con un coma de Glasgow de 8 o menos de 8. Y finalmente, dentro de las alteraciones del nivel de conciencia, el último punto corresponde a la muerte encefálica. Para hablar de muerte encefálica, tenemos que hacer prácticamente una otra clase que la voy a compartir en un momento. Esperen un segundo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de muerte encefálica, nos referimos a un término que es utilizado para describir el cese irreversible de todas las funciones neurológicas. Esta condición neurológica está caracterizada por una necrosis masiva del encéfalo y el cese total y permanente de las funciones encefálicas. Por definición, debemos catalogar a la muerte encefálica como la presencia de coma, y ya sabemos cuál es el coma, es la presencia de coma de origen determinado e irreversible, ausencia de reflejos de tallo cerebral y apnea al realizar una prueba de apnea. Desde el punto de vista semántico, es importante aclarar que la muerte encefálica hace referencia a la necrosis que afecta todas las estructuras del encéfalo, del cerebro, del tallo cerebral y del cerebelo. En tanto que, cuando decimos muerte cerebral, estamos refiriéndonos a una lesión que involucra solo al cerebro, es decir, a los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, es correcto decir, cuando hacemos referencia a esta afección, muerte encefálica, porque estamos hablando de todas las estructuras del encéfalo. Y no muerte cerebral, porque solo estamos hablando de los hemisferios cerebrales. Y básicamente la muerte encefálica no corresponde a una lesión tan circunscrita a los hemisferios cerebrales. Desde el punto de vista histórico, hay que mencionar que en 1959 se empieza a utilizar este término, que ha sido consignado como un coma de Passé o un coma en apnea. Han sido los franceses quienes han introducido este término para hacer referencia a una afección caracterizada por ausencia de reflejos cefálicos, un electroencefalograma isoeléctrico, pacientes que tienen sobrevida con ventilación mecánica y en quienes la autopsia ha demostrado una necrosis masiva encefálica. Vean ustedes que esta condición que ha aparecido en realidad y ha sido descrita por los 59 ha sido producto de las observaciones que tenían los médicos intensivistas en pacientes que estaban conectados a la máquina. Desde 1959 en Francia, la gente que ingresaba a la terapia intensiva, pero que no despertaban del coma, llamaban la atención de los intensivistas de qué se trataba esta afección. Y es que por eso, a raíz de estas observaciones y los hallazgos de autopsias, es que en los 59 ya se utiliza, se hacen las primeras publicaciones respecto a esta nueva afección. En 1968, un grupo de Harvard ya plantea los criterios de diagnóstico de muerte encefálica. En la década de los 70 se validan los criterios diagnósticos, en la década de los 80
ya se empiezan a establecer las pruebas confirmatorias de esta condición, que son las pruebas electrofisiológicas o de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el diagnóstico clínico se basa en la comprobación de dos categorías. Primero, los signos clínicos que nosotros encontramos en la exploración, que son el cese total de las funciones encefálicas, y los datos clínicos y paraclínicos que confirman que este cese de funciones es irreversible. Cuando hablamos de signos clínicos, nos estamos refiriendo a aquellos datos clínicos que son indicativos del cese total de las funciones encefálicas, que son el estado de coma, la apnea y la ausencia de reflejos cefálicos o de tallo cerebral. En cambio, el otro criterio, que son los datos clínicos y paraclínicos, agrupa tres categorías de hechos que son la presencia de una lesión encefálica que es capaz de producir el daño irreversible, la ausencia de causas en las que pueda haber recuperación y la persistencia de este cese durante un tiempo apropiado. En relación a las pruebas paraclínicas, debemos mencionar que deben ser primero electrofisiológicas, es decir, aquellas que nos confirmen la ausencia de actividad eléctrica cerebral, como son es el electroencefalograma o los potenciales evocados, que como acabo de decir, demuestran el silencio eléctrico cerebral y del tallo encefálico. La segunda prueba es el flujo sanguíneo cerebral, que revelan la ausencia del flujo sanguíneo cerebral, y dentro de estas pruebas están las angiografías convencionales, tomografías con inhalación de seno o finalmente el Doppler transcraneal. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta o quieren que aclare algo más, por favor respóndanme, chicos, para saber que están conectados. No, para todo bien. Ya, perfecto. ¿Estamos bien? Sí, pero tengo una consulta. Adelante, dime. En el caso de que el paciente despierte del coma, igual presentaría un grado de necrosis. No, no, porque si hay necrosis, el paciente no despierta del coma. Gracias, doctora. Bueno, entonces, ¿cómo establecemos el diagnóstico clínico de la muerte encefálica? Hemos dicho primero que hay que demostrar que el paciente presenta un coma estructural. Esa es nuestra primera condición para establecer el diagnóstico. Debemos tener un paciente que tiene un coma estructural de etiología conocida y carácter irreversible. Las causas más frecuentes de estas afecciones suelen ser todas las lesiones de tipo vascular, llámense accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, las agresiones por efecto dinámico o mecánico, como son los traumas craneoencefálicos que producen una lesión en el parénquima encefálico o en el tallo cerebral, y finalmente aquellas secundarias a la falta de aporte de oxígeno, como sucede en las encefalopatías anóxicas, como en las posparadas cardíacas. Eso significa que si nosotros atendemos un paciente que ha hecho un paro cardiorrespiratorio por la razón que fuera, que incluso ha podido broncoaspirarse con una pepita de durazno, se ha broncoaspirado, lo encontramos en paro cardiorrespiratorio, lo reanimamos, pero tardamos en reanimar al paciente. Hemos privado a ese cerebro del aporte de oxígeno, generándole una encefalopatía anóxica. Y si vemos que ese paciente ha vuelto a respirar, ha vuelto a latir el corazón, está intubado, va a terapia intensiva, es conectado a la máquina, pero no despierta del coma, debemos sospechar que probablemente, dependiendo del tiempo que se ha hecho la reanimación, este paciente esté en muerte encefálica.
Entonces es importante que tomen en cuenta todos estos datos que estoy mencionando, porque con mucha frecuencia observamos pacientes con este fenómeno, que han sufrido un paro respiratorio o un cardiorrespiratorio y de manera eh, heroica el equipo de médicos jóvenes insiste en la reanimación por más de 20 minutos. Efectivamente, en muchos casos se logra recuperar el pulmón y el corazón, pero a un precio muy caro, y es el quemar, el privar al cerebro del aporte de oxígeno, generándole una muerte encefálica. Habitualmente estos pacientes pasan a la terapia intensiva, pero ya no despiertan más. Entonces, más de 20 minutos no debería realizarse una reanimación, un cardio respiratoria, tratando de insistir. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la evidencia clínica con la constatación imagenológica de esa lesión grave en el sistema nervioso central que es compatible con la situación de muerte encefálica. En la diapositiva tenemos la imagen de una tomografía de un cerebro que tiene esa imagen blanca que está en medio de la cavidad craneal, corresponde a un sangrado. Ese es un accidente vasculocerebral hemorrágico extenso, masivo, ¿no? Porque además hay otras áreas del lado izquierdo, del lado derecho del cerebro, que también tienen manchas que corresponden a contusiones hemorrágicas. Entonces, frente a esa evidencia, nosotros ya tenemos la causa del coma establecido, ¿no? Conocemos el coma y lo documentamos además. Documentamos la presencia de esa lesión estructural por un estudio de imagen que puede ser una tomografía. Descartando las otras causas que pueden ser las metabólicas o tóxicas que potencialmente son reversibles. Por ejemplo, una hipoglucemia severa puede generar un coma, pero ese coma es reversible. O una intoxicación alcohólica o una intoxicación por benzodiazepinas puede generar coma, pero para que nosotros no tengamos ese factor confusor, tenemos que tener la evidencia documental de que no es un coma reversible. Con este antecedente, ¿cómo nosotros podemos, o qué es lo que tenemos que hacer para evaluar al paciente? Debemos tener algunos prerequisitos para la exploración clínica de evaluación al paciente de sospecha de muerte encefálica. Primero debe haber estabilidad cardiocirculatoria. Tenemos que tener un paciente oxigenado y con ventilación adecuada. Tiene que haber una ausencia de hipotermia severa, ausencia de enfermedades metabólicas importantes, como acabo de mencionar, y ausencia de tóxicos o fármacos depresores del sistema nervioso central, como también lo he mencionado. Respecto a la temperatura aceptada como válida para iniciar la exploración neurológica, existen varias postulaciones respecto a la escuela que la plantea. Como ustedes pueden ver, la escuela del Reino Unido plantea una temperatura mayor a 35 grados y las otras escuelas hablan de una temperatura mayor a 32 grados centígrados, que es un requisito para poder evaluar. Es decir, si tenemos un paciente que, por ejemplo, hubiera sufrido un trauma cráneoencefálico y como medida de protección encefálica o del sistema nervioso central se lo ha puesto en una situación de congelamiento o de enfriamiento severo, como suele suceder para evitar la necrosis cerebral, tendríamos que evaluar primero, o sea, para poder evaluar a este paciente tendríamos que restituir su temperatura a por lo menos más de 32 grados centígrados. Y estos pacientes con traumas craneoencefálicos que hacen crioterapia, en realidad están abajo esta temperatura, entonces no se podría evaluar a este paciente para ver si tiene o no muerte encefálica. Ya para la exploración neurológica propiamente,
el requisito inicial es el que se considera dentro del concepto, ¿no? Que es que el paciente se encuentre en un coma profundo, reactivo y con hipotonía generalizada. ¿Qué es lo que hacemos primero? Hacemos la exploración analgésica, es decir, estimulamos con dolor al paciente y la respuesta es que no deberá haber ningún tipo de respuesta motora. Cuando nosotros estimulamos con dolor a una persona en quien sospechamos de muerte encefálica, no existe respuesta motora alguna. La, la, el realizar el estímulo doloroso debe ser hecho en territorio de los nervios craneales, es decir, en la región supraorbitaria, en el labio superior o en la articulación temporomandibular, ya sea con la aguja de exploración que tenemos en el martillo o con cualquier otra agujita que no lo lastime tanto al paciente, pero que sí lo pinche para que podamos tener la evidencia de que no hay respuesta al dolor. En algunos casos pueden haber actitudes de descerebración o de decorticación que no deben ser consideradas en este caso. Es decir, no tiene que haber ni respuesta motora de retirada o respuesta de dolor. Tampoco tiene que haber una respuesta de actitudes de cerebración o de decorticación, porque eso ya nos está descartando de que este paciente pueda tener muerte encefálica. O sea, no tiene que haber ningún tipo de respuesta. La siguiente cosa que debemos hacer ya es la exploración propiamente neurológica. Y lo primero que hacemos es la exploración de los reflejos troncoencefálicos. Lo que hacemos es explorar la actividad de los pares craneales y la integración de estos núcleos correspondientes en el tronco encefálico, si ustedes recuerdan sus conocimientos de neuroanatomía. El primer reflejo que nosotros evaluamos es el reflejo fotomotor. Lo primero que vamos a observar en este paciente son pupilas redondas, ovales o discóricas. Generalmente son pupilas reactivas a la luz, es decir, cuando imprimimos el estímulo luminoso, no cambian de tamaño, no hay respuesta consensual y son pupilas grandes, generalmente de 4 a 6 milímetros, son pupilas dilatadas. En este caso lo que evaluamos es la vía aferente a través del nervio óptico y la vía eferente, que ya es la que ha integrado las respuestas a nivel del núcleo, se establece en el tercer paracraneal a través del motor ocular común, que es el que se encarga de producir la miosis o la midriasis de la pupila. El nivel de control de este reflejo es a nivel mesencefálico, por lo tanto, esa es la información de donde, ese es el lugar de donde tenemos la información con este reflejo. El segundo reflejo que se debe realizar es el reflejo corneal, en el cual nosotros hacemos un estímulo en el extremo externo del globo ocular con un pedazo de algodón directamente a la córnea. La respuesta normal que se obtiene a este estímulo físico es el cierre de la apertura palpebral para poder proteger el globo ocular. En el caso del paciente con muerte encefálica, no existe esta respuesta. Y lo que realizamos más bien es una evaluación de la protuberancia, que es donde se encuentra el núcleo de control de las dos vías. La vía aferente en el reflejo corneal se realiza a través del quinto par craneal y la eferente a través del séptimo par craneal, que es la que realiza la oclusión palpebral. Entonces, el control de este núcleo está en la protuberancia. El siguiente reflejo es el reflejo oculocefálico, que es un reflejo propioceptivo en el cual hay una torsión cefálica, es decir, la cabeza gira, o también llamado el fenómeno de ojos de muñeca. Normalmente los ojos acompañan
los movimientos cefálicos. Si la cabeza gira a la derecha, nuestros ojos también acompañan el giro hacia la derecha, acompañan ese movimiento. Lo que no sucede con el paciente en muerte encefálica, en quien la mirada permanece centrada y fija, sin poder observarse ningún tipo de movimiento ocular. Entonces nosotros abrimos los párpados con los dedos, movemos la cabeza y vemos que los ojos no giran junto con la cabeza, sino más bien se mantienen mirando al frente con una mirada centrada. En este caso, la vía eferente, más bien la vía aferente, se realiza a través del octavo par, y la vía eferente es a través del tercero y sexto pares craneales, evaluando el núcleo de conjunción que es a nivel de la unión bulbo-protuberancial. El siguiente reflejo es el reflejo óculo-vestibular, que consiste en la instilación de agua tibia y agua fría en el conducto auditivo externo. Inicialmente nosotros instilamos en el conducto auditivo externo a través de una pequeña, de una sondita, como se ve en la fotografía de la diapositiva. Se instila agua tibiecita y observamos cuál es el comportamiento de los ojos. Normalmente los globos oculares, cuando se instila agua tibia, miran al lugar donde se está instilando el agua. Luego cambiamos e instilamos agua fría y la respuesta normal es que los ojos se alejan del estímulo del agua fría. Entonces, si yo instilo agua fría en el conducto auditivo externo izquierdo, los ojos van a mirar hacia la derecha. Y si instilo agua caliente en el mismo conducto, van a mirar hacia el lado donde estoy instilando. Esa es la respuesta normal. En un paciente con muerte encefálica no existe ningún tipo de movimiento ocular. Otras condiciones que pueden abolir este reflejo oculovestibular es la presencia de antidepresivos, es decir, una intoxicación por sedantes, antidepresivos o incluso medicamentos antiepilépticos. Pero básicamente ya hemos descartado esta posibilidad antes de hacer la evaluación. El siguiente reflejo que se realiza o que se evalúa es el reflejo nauseoso, que es la estimulación del velo del paladar blando, de la úvula y la orofaringe. Ustedes ya saben que cuando nosotros estimulamos con el baja lenguas, pero en este caso tal vez con el tubo orotraqueal, lo que se produce es el reflejo nauseoso, o el paciente en realidad lo que hace es querer vomitar, cosa que no ocurre con un paciente en muerte encefálica. El reflejo tusígeno, que es la estimulación de la tráquea. Cuando se estimula la tráquea con el tubo, el paciente tose. Incluso un paciente que no tiene muerte encefálica, pero que estuviera en coma e intubado, si nosotros hacemos esta maniobra, el paciente va a toser. La vía aferente, es decir, la que lleva la información, el estímulo del reflejo, es el noveno par craneal, y la vía eferente, es decir, la que responde, la que genera el reflejo, es el décimo par. Y lo que evaluamos, la integridad de esta actividad, es a nivel del bulbo. El test de atropina encefálicos, donde se encuentra este par. Lo que hacemos es administrar 0.04 miligramos de sulfato de atropina. Lo que hacemos es comprobar la frecuencia cardíaca antes y después de la inyección de atropina. Normalmente cuando se inyecta atropina a una persona, hay aumento de la frecuencia cardíaca. Pero en el paciente con muerte encefálica, la frecuencia cardíaca no se modifica, o bien no debería superar el 10% de la frecuencia cardíaca basal. Puede producirse una dilatación pupilar que no debe ser interpretada como una prueba positiva a la atropina. Y por último, realizamos el test de apnea, que cronológicamente debe ser realizado al final de la exploración. Este test tiene por finalidad demostrar la ausencia de la respiración espontánea, que es otro de los criterios de nuestro concepto,
Y se hace de la siguiente manera. Primero programamos el respirador con una fracción de inspiración de oxígeno de 1 y 4 respiraciones por minuto. Hacemos una gasometría arterial a los 15 minutos de haber instilado o haber hecho respirar más al paciente para medir el nivel de la presión arterial de CO2. Desconectamos al paciente del respirador y repetimos la gasometría arterial cuando la saturación del oxígeno haya sido inferior al 90%. Si la presión arterial de CO2 es superior a 60 y no han existido movimientos respiratorios, significa que confirmamos la muerte encefálica en el paciente. ¿Por qué? La concentración de CO2 en el sistema nervioso central, es decir, a nivel del bulbo, es el gatillante para que el sistema nervioso central mande el impulso hacia los pulmones y a los músculos respiratorios para que empiecen a respirar. Pero si esa concentración de más de 60 de CO2 en la sangre no ha logrado disparar los movimientos respiratorios, es decir, no ha logrado estimular esa área del sistema nervioso central, quiere decir que ya hay una muerte encefálica. Bueno, hay algunas otras condiciones que es necesario mencionarlas para no confundirnos. La actividad motora de la médula espinal, y me refiero a la actividad motora refleja, puede estar presente en el paciente en muerte encefálica sin que signifique que el paciente tenga actividad motora normal o que sea una respuesta de la corteza cerebral. ¿Y cuál es esta actividad motora refleja? Son los reflejos osteotendinosos, las respuestas plantares, como son las respuestas flexora y extensora de retirada, los reflejos cutáneos abdominales, el cremasterico, los reflejos tónicos cervicales o de retirada y de extensión de los brazos. Existen algunas otras actividades motoras espontáneas, como son la flexión y extensión de las extremidades, o los movimientos de elevación de brazos, que es el llamado signo de Lázaro, que aparece aislado o pueden estar asociados a opistótonos. Puede haber una flexión de tronco, a veces los pacientes en muerte encefálica llegan a sentarse en la cama, confundiendo incluso al personal de salud y a la familia si estuvieran presentes, haciendo parecer que el paciente tiene una actividad refleja, pero en realidad son no son actividades motoras de corteza cerebral, sino son actividades reflejas. Por lo tanto, no deben ser interpretadas como una recuperación del paciente. El otro punto que tenemos que considerar es el tiempo de observación. El tiempo de observación tiene por objeto confirmar que el proceso que estamos sospechando es irreversible. El tiempo de observación y la repetición de la exploración neurológica pasada las 6 horas se refiere exclusivamente al diagnóstico clínico. Ahora, este tiempo se puede acortar o no ser considerado y adicionalmente hacemos algunas otras pruebas instrumentales que demuestren la ausencia de la circulación cerebral. Al igual que la temperatura, los periodos de observación varían de acuerdo a la escuela en la que nos esté sugiriendo el protocolo. Entonces vean ustedes que van desde 6 horas o 2 horas hasta 24 horas. Estos intervalos de tiempo son variables, sin embargo, en las encefalopatías anóxicas son de 24 horas. En nuestro país, desde el diagnóstico, es decir, desde la sospecha clínica, debemos hacer la siguiente evaluación dentro de las siguientes 24 horas. La primera evaluación la realiza el neurólogo y la segunda evaluación deberá realizarlo otro profesional, ya sea neurólogo, neurocirujano o el terapista intensivo, que son los tres profesionales o especialistas que realizan la valoración de muerte encefálica dentro de ese periodo para la confirmación del diagnóstico. Ahora bien, ¿qué estudios instrumentales debemos realizar para el diagnóstico?
Primero hemos dicho exploraciones que evalúan la función neuronal, es decir, la actividad eléctrica neuronal, y el primero de ellos es el electroencefalograma, que debe ser realizado a máxima amplitud de onda durante 30 minutos. Si en este tiempo no existe una actividad bioeléctrica cerebral, simplemente debemos considerarlo como un electroencefalograma plano, en el que en la parte inferior, donde se consigna la actividad eléctrica cardíaca, es la única que aparece. No obstante, hay algunas publicaciones de los últimos años en las que nos hablan de que el electroencefalograma, como no solamente refleja en realidad la actividad de la corteza cerebral, no nos está dando datos de información de estructuras más profundas como el tallo cerebral o estructuras mesencefálicas, de las cuales no se tiene la actividad eléctrica que es recogida por el electroencefalograma. Entonces, algunas escuelas no dan tanta importancia y tanto peso al electroencefalograma. La otra prueba que se realiza, que es también para ver la actividad eléctrica, son los potenciales evocados multimodales. A diferencia del electroencefalograma, estos potenciales o estas pruebas sí recogen la actividad eléctrica más profunda y de algunos núcleos de pares craneales. Por ejemplo, los potenciales evocados troncoencefálicos, es decir, los acústicos, estudian la vía auditiva desde la cóclea, es decir, desde donde se emite el sonido, hasta el tálamo. En la muerte, en paciente de muerte encefálica, esta vía está abolida. Otra potencial evocado son los somatosensoriales, que exploran la vía sensitiva desde la periferia, es decir, desde la piel, atraviesan por la médula, la región troncoencefálica, hasta la corteza frontoparietal. El paciente con muerte encefálica no tiene respuesta en toda el segmento que corresponde al lugar del tronco encefálico hacia la corteza frontoparietal. Pero desde la periferia hasta la médula sí existe respuesta, porque por supuesto en ese nivel no hay abolición de la ruta nerviosa, pero sí en las estructuras superiores. Por lo tanto, los potenciales espinales en este caso están conservados, pero eso no significa que el paciente no esté en muerte encefálica. Luego, la otra categoría de evaluación era la presencia de flujo sanguíneo. Y para esto hay muchos estudios que se pueden realizar, entre ellos la angiografía convencional, la angiografía de 4 troncos cerebrales, la arteriografía por sustracción digital, la angiografía con tomografía axial computarizada helicoidal, la angiografía con tecnesio 99 y el Doppler transcraneal. Todas las pruebas de imagen que acabo de mencionar tienen por objetivo comprobar el cese completo de la circulación cerebral en un periodo mayor de 10 minutos, que es incompatible con la vida. En algunos casos, el flujo sanguíneo se llena hasta los vasos del cuello, y desde allí existe un vacío en el llenado de los vasos intracraneales, como se observa aquí el stop, o algunos estudios que son un poquito más demostrativos, como es la angiografía isotópica, en el cual el tecnesio 99, que es un radiofármaco, demuestra que no hay actividad metabólica en las células del cerebro, como esta imagen en la que se observa que la cabeza prácticamente está vacía, es como que estuviera hueca, pero en realidad es la expresión de que las células muertas no han podido metabolizar el radiofármaco. Y el Doppler transcraneal, que en muchos países vecinos, como en Chile, está considerado como la prueba confirmatoria dentro del protocolo de muerte encefálica, debido a que el Doppler tiene la ventaja de que se lo realiza desde el primer momento que el paciente ingresa y no se necesita trasladar al paciente a ningún lugar, porque es un estudio que se lo realiza en la cama del paciente,
y que lo que nos muestra es una serie de fases de cambios que se producen en el flujo sanguíneo intracraneal. Algunos son irreversibles y que evolucionan desde la separación de la onda sistólica y diastólica hasta la ausencia total de la señal cuando ya se detiene por completo el flujo sanguíneo cerebral. Es uno de los estudios de dinámicos más eficientes y menos costosos para poder demostrar. Luego dentro de los estudios de imagen para poder demostrar flujo sanguíneo está la angiografía por resonancia magnética. Todos los estudios, a excepción del Doppler, requieren que el paciente sea sacado de la terapia intensiva para llevarlo al estudio de imagen. Entonces, ese es un inconveniente, ¿no? La movilización del paciente fuera de la unidad de terapia. Muy bien, entonces la combinación de nuestro diagnóstico clínico con la confirmación instrumental nos garantiza que el proceso al cual estamos observando es irreversible. Por lo tanto, confirma la muerte del paciente. Y todo esto lo realizamos para que, con el fin único de poder establecer si este paciente es candidato para donar órganos o no. Si la familia rechaza la opción de la donación de órganos del donante o bien estos órganos son descartados por motivos clínicos, es decir, son órganos que podrían estar muy lesionados o no son aptos para su donación, el servicio donde esté el paciente, el probable donante, puede proceder a su desconexión porque en realidad el paciente ya es considerado como fallecido. Y aquí entran los criterios y los conceptos eh, éticos, ¿no? Porque prácticamente la muerte encefálica es la muerte real de la persona, porque el sujeto que la ostenta, es decir, el sujeto que está en muerte encefálica, ha perdido los derechos propios de un ser vivo para adquirir los ético-legales de uno muerto. De tal forma que los órganos de esta persona no deben ser considerados como vivos. O sea, una persona en muerte encefálica, a lo que se le está haciendo hasta definir el curso de ese cuerpo, de sus órganos, es perfundir. Nosotros qué es lo que se va a hacer. Porque si nosotros consideramos a este paciente en muerte encefálica como que está vivo, incurriríamos en una distanasia. Entonces, hay mucho que discutir sobre este tema ético-legal respecto a las personas en muerte encefálica. Si bien en nuestro país ya hay la ley ya apoya sobre la donación incluso de personas en muerte encefálica y si ustedes son un poco acuciosos van a ver en las puertas de las terapias intensivas hay unos stickers pegados para una unidad del Ministerio de Salud que se encarga de ir y hacer la conversación con la familia para la donación de órganos. Hay un grupo preparado para conversar sobre esto, no lo hace el equipo del hospital. Entonces, la donación de órganos se está promoviendo en nuestro país a pasos muy cortos debido a muchas ideas que tiene la gente respecto a esto y su rechazo a hacerlo. Pero esa es la importancia de que nosotros, de que ustedes chicos conozcan sobre este tema. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta al respecto o me quieran preguntar algo, con esto acabaríamos la clase. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede estar el cerebro sin oxígeno antes de tener un daño significativo? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo puede estar sin oxígeno el cerebro antes de tener un daño? De 3 a 5 minutos. Ya, Apenas, gracias. 3 a 5 minutos. Ya, doctora, gracias. Bueno.
¿Tienen alguna otra consulta, chicos? ¿Está claro? Entonces, tenemos una tarea para la siguiente clase. Necesito que busquen un artículo de actualización de muerte encefálica y un artículo sobre la utilidad del electroencefalograma en los protocolos de muerte encefálica. Entonces son 2 tareitas. No se olviden que además tienen que hacer el resumen del tema y ese es el artículo para esta clase. ¿Está claro, chicos? Para Sí, que quede doctora. ya perfectamente comprendido lo de muerte encefálica. Listo. Entonces nos quedamos aquí. Nos veríamos a la próxima semana. Vayan avanzando todo lo que corresponde a conciencia en su historia clínica. ¿Está bien? Está bien, doctora, gracias. Listo. Gracias. Sí, doctora. Chao, chicos, los Gracias. dejo porque tengo Muchas que gracias, empezar con doctora. sus Hasta luego. compañeros. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao. Chao.